la mejoría económica, financiera o social para la mayoría del pueblo, hoy el mundo, como ha sido desde siempre, se rige por el poder. Y el poder, debemos entender, se rige por una ley de hierro, que es la siguiente. El que tiene poder lo usa para promover sus objetivos y sus intereses. Y quienes no tienen poder se tienen que ver limitados a sufrir las consecuencias de las acciones de aquellos que sí tienen el poder para poder hacer valer sus objetivos y sus intereses. Con lo cual, cuando yo veo un país como el mío, Argentina, u otros países en otras partes del mundo, en realidad la gran asignatura pendiente que suelen tener la mayoría de los pueblos es que carecen de poder para hacer valer sus objetivos y sus intereses ante esta estructura muy compacta en números, pero sumamente poderosa, que en alguna medida, entre gallos y medianoche, ha usurpado el auténtico poder de toda la humanidad. Con lo cual, hoy el drama pasa precisamente porque este gran poder que se ha concentrado y se ha ubicado físicamente, pero solo por un tiempo, en Estados Unidos, en ciertas capitales, en Nueva York, en Londres, por ejemplo, en Frankfurt, en Jerusalén, ese poder que es enorme y es muy vasto, ha quedado usurpado y es el que maneja hoy el mundo, pero lo hace en obediencia a intereses eminentemente privados, que pareciera, para redondear la idea, que ahora está migrando hacia una nueva etapa en la humanidad que ayudaría a explicar la gran violencia que hoy vivimos. Y es que hace casi exactamente 20 años se inauguró la así llamada globalización. Todos recordamos que el mundo bipolar, dividido, ese mundo esquizofrénico que estaba dividido entre la ex Unión Soviética y sus aliados por un lado y Estados Unidos y sus aliados por el otro, duró desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1990 aproximadamente, pero era estable, era muy injusto pero era estable. Se decidió que había que concluirlo y para poderlo concluir también se decidió en el Estado Mayor máximo de este planeta que una de las dos superpotencias tenía que pasar a la historia y la que pasó a la historia fue la ex Unión Soviética y lo hicieron tan bien que no tuvieron que disparar siquiera una sola bala. Tuvimos 20 años de globalización que ha sido eminentemente horizontal, un poco caótico, pero permitió la desregulación de la economía, la privatización de grandes empresas que controlan flujos económicos en recursos primarios, etcétera, etcétera, materias primas. Esa etapa ya también hoy se la está dando por concluida. Durante la globalización se la retuvo a Estados Unidos, como decía Madeleine Albright, la ex secretaria de Estado de Bill Clinton, como la nación indispensable, porque la globalización era potencialmente tan caótica y tan volátil que si se llegaba a armar algún gran desorden en alguna parte del mundo, bueno, siempre iba a estar Estados Unidos para intervenir, llegado el caso militarmente, para imponer el orden. Pero ya hoy esa etapa de la globalización la están dando por concluida, porque esta estructura de poder mundial considera que ha llegado el momento para avanzar otro paso, que es concluir con la globalización e inaugurar paulatinamente un gobierno mundial que hasta ahora viene siendo de hecho y que va a pasar a ser un gobierno mundial de derecho, con lo cual la nación soberana que hoy tiene que ir pasando paulatina y controladamente a la historia es Estados Unidos de Norteamérica. Y eso explicaría el debilitamiento relativo que viene sufriendo Estados Unidos y buena parte de todo el caos y la violencia que hoy estamos sufriendo a un nivel planetario. Pero lo importante es comprender eso, que son centros de planeamiento privados que operan en pos de esos intereses privados, que puede que en determinado momento se ubiquen geográficamente en Estados Unidos, o en Europa, o en Latinoamérica, o en el Lejano Oriente, pero que en definitiva no tienen bandera y por ende a lo que sí tienen una gran lealtad y están alineados es a un plan maestro de gobierno mundial a largo plazo que lamentablemente se está cumpliendo y se está cumpliendo según características que vulneran el derecho de buena parte de la humanidad en todas las geografías del mundo. Después de esta crisis parece que los recursos de la Tierra van a quedar en manos de muy poquitas personas. Entonces, bueno, yo he realizado una labor de investigación acerca de posibles alternativas como la que tú has propuesto aquí en Argentina, la Segunda República. Luego, en Estados Unidos está creciendo a un nivel exponencial la idea de que los americanos, el pueblo, tienen que retomar el poder y limitar a su gobierno al estilo Thomas Jefferson. También he leído sobre la idea de una economía basada en recursos de Jacques Fresco. ¿Qué opina usted sobre esta alternativa, una alternativa sin dinero? No, te seré honesto, lo he estudiado no muy profundamente, pero he escuchado los videos del señor Fresco, he visto también, por supuesto, las propuestas del Zeitgeist, que son medio próximas, ¿no?, a este enfoque. Creo que una sociedad sin dinero hoy en día es una utopía. Sería muy lindo que la gente tuviera valores, generosidad
y solidaridad como para que no fuera necesario utilizar el dinero como un medio de cambio y una medición de valor. Pero prácticamente no puedo concebir una economía sofisticada y desarrollada sin dinero. Yo creo que más que pretender ir a una economía sin dinero, hay que redefinir qué es el dinero. Me explico. Que esta es la propuesta de Segunda República, la propuesta nuestra del movimiento de la Segunda República Argentina. Si redefinimos la moneda de un país, sea España, sea Argentina, sea el país que quieras, como un bono por trabajo, ahí acabas de resolver buena parte de los problemas del país, incluso de la humanidad. Porque lo que te está diciendo es que si el dinero es un bono por trabajo, quiere decir que la única forma que tú o yo me puedo hacer de dinero, recibir dinero, es aportando trabajo socialmente útil, sea trabajo intelectual, trabajo físico, trabajo creativo, trabajo hoy o trabajo de ayer, se llama ahorro, o trabajo a futuro, se llama crédito, pero trabajo en fin. ¿Qué significa? Que ningún ser humano puede vivir parasitando la sociedad. Solo 3 excepciones habría a esto que te acabo de decir. Los que son muy chicos, los niños obviamente, no tienen obligación de trabajar. Los que son muy viejos, los jubilados que ya han completado su ciclo de trabajo y tienen todo el derecho de que la sociedad los mantenga. Y los que están incapacitados, por supuesto. Cualquier persona incapacitada para trabajar lo tiene que mantener o su propia familia o el Estado. No puede haber gente mendigando por las calles. Pero fuera de esas 3 excepciones, todo ser humano tiene que trabajar y la única forma de conseguir dinero tiene que ser aportando trabajo. ¿Qué pasa? La forma como se ha definido el dinero desde hace ya 2 siglos es que en realidad el dinero es un commodity. Si lo has amasado, sea a través de trabajo legítimo o a través del crimen, todo lo que tienes que hacer es llevarlo al banco y el banco te va a dar 10, 15, 20% anual de interés, con lo cual estás parasitando la economía porque ese dinero que tú recibes como interés de alguna parte sale y esa alguna parte es el trabajo genuino y tesonero de todo el resto del pueblo que está trabajando, con lo cual hoy la base del dinero es tan parasitaria y tan especulativa que el grueso del ingreso que tienen las personas poderosas es sin trabajo, lo hacen meramente porque tienen mucho dinero y lo han colocado invertido, o peor, tienen mucho dinero porque están dedicados al crimen organizado, narcotraficantes, tráfico de armas, tráfico de influencias, robo directo, corrupción, con lo cual la propia base jurídica del dinero está equivocado. Si uno redefiniera el dinero, que es la propuesta de Segunda República, para que la única forma de conseguir dinero sea a través del trabajo, eso resolvería buena parte de las cosas. Por supuesto que tiene que haber un periodo de transición, por supuesto que lleva tiempo, por supuesto que no se va a lograr el milagro de la noche a la mañana, pero sería una forma de permitir que el dinero vuelva a cumplir su verdadera función, porque el drama del mundo actual es que lo financiero se ha colocado por encima de la economía, cuando en realidad todo el sistema financiero, que es el mundo de la emisión monetaria, de los bancos, de las inversiones, tiene que estar siempre subordinado a la economía real, que es el mundo del trabajo, la creatividad, el esfuerzo, el sangre, sudor y lágrimas para poder llegar y hacer cosas. Porque tú fíjate que el crecimiento económico requiere de trabajo. Tú no puedes de la nada fabricar autos, fabricar muebles, fabricar pan. Tiene que haber trabajo aportado. Pero en el mundo de las finanzas, todo lo que tienes que hacer es tener una planilla Excel, cargarla con algunos datos, y ninguna planilla Excel que yo conozca se ha quejado. Con lo cual, crece exponencialmente, que es todo este mundillo de los derivados, de los fondos, de las inversiones a largo plazo, del parasitismo del interés compuesto, del anatocismo, que es la capitalización de intereses, que es lo que tiene Argentina hoy, aplastada con su deuda externa, y todo eso crece exponencialmente porque lo hace una computadora. Te doy un dato. Dicen que el actual colapso que se desató el 15 de septiembre de 2008 se debe al mercado de los derivados. Te invito a quienes me estén escuchando, a que verifiquen la edición del New York Times del 22 de septiembre del 2008, en un artículo donde dicen qué son los derivados. Y explica que los derivados es una suerte de seguro encubierto, pero bien, no viene al caso. Y dice lo siguiente, 22 de septiembre del 2008, el New York Times dice, hace 20 años no había mercado de derivados. En el 2002 ya había crecido el mercado de derivados a 104 billones de dólares. Es un 104 con 12 ceros. Y hoy, 22 de septiembre de 2008, con la crisis ahí recién desatada, el mercado de los derivados ha crecido a 541 billones de dólares. ¿Qué quiere decir esta cifra?
Te doy un dato. El PBI de todos los países del mundo sumado apenas llega a 60 billones de dólares. Con lo cual, el propio New York Times nos está diciendo, mientras que la economía real, el PBI de todo el planeta es de 60 billones de dólares, el mundo financiero de los derivados es una cifra 10 veces mayor. Con lo cual, se ha permitido a través de la especulación, a través de esta locura financiera, que el mundo de las finanzas crezca como una suerte de tumor maligno que hoy ha hecho metástasis y amenaza con matar todo el cuerpo económico del planeta. Porque la realidad es que las economías reales en España, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Brasil, están mayormente intactas. Lo que está destruido y es irrecuperable es el sistema financiero. Con lo cual lo que habría que hacer es redefinir el sistema financiero, redefinir la función del dinero, redefinir la función del crédito y redefinir la función de los bancos. Pero por supuesto, es tal el poder que tienen esta estructura privada que creó este sistema y es su principal beneficiario y que tiene planes a futuros de reemplazar las monedas nacionales o aún regionales como el euro por una moneda mundial, que lo último que van a hacer es tratar de corregir este sistema. Prefieren que mueran de hambre y que se queden sin trabajo cientos de millones de personas antes de ellos aflojar y largar las riendas de este sistema que ellos tienen y que controlan perfectamente. Sí, la verdad es que sí, es así, Adrián. Bueno, yo recuerdo cuando era chico, iba al colegio, tenía un profesor de matemáticas, un gran profesor, y bueno, él nos enseñaba las mates, pero también tenía tiempo para hablarnos de otras cosas. Y bueno, yo recuerdo que era un hombre muy religioso y era una persona muy de derechas, franquista, y bueno, a pesar de eso, él estaba encantado con el sistema capitalista, porque según él, la tecnología iba a permitir que el hombre en un futuro no tuviera que trabajar, debido a que según él, la tecnología dentro del sistema capitalista iba a ir reduciendo los costes de producción hasta un punto en el cual los bienes básicos dejarán de ser escasos y por ello las personas tendrían que trabajar mucho menos y consecuentemente nos decía él por el año 1993 que las jornadas laborales se iban a reducir. Entonces, bueno, eso es evidente que no está pasando. De, yo personalmente creo que es debido a que esta estructura de poder no tiene intención alguna de que eso pase, no tiene intención alguna de socializar los avances tecnológicos. Entonces, bueno, yo veo la economía basada en recursos como el siguiente paso evolutivo de la especie humana y no lo veo como una idea próxima al marxismo, como otras personas tienden a decir. Yo no he oído a nadie del proyecto Venus ni del movimiento Zeitgeist hablar de que hay que quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, sino más bien mediante el uso de la tecnología e Internet proporcionar a los habitantes de los distintos países los beneficios de los avances tecnológicos. Es válido si uno lo mira como dos etapas, me parece muy acertado lo tuyo. Jack Fresco habla de un eventual futuro que Dios quiera que se logre, todos tenemos que querer que se logre, donde esté todo tan bien armado, la tecnología esté tan al servicio de la humanidad que hasta se pueda llegar a prescindir del dinero. Pero de eso no se llega de un salto, sino que normalmente cuando uno quiere llegar a un techo alto, en vez de dar un salto necesita una escalera. Y la propuesta de Segunda República es mucho más humilde, mucho antes de llegar a ese estadio tan deseable y tan anhelado, que sería la de decir, bueno, empecemos una transición para alejarnos de este sistema perverso y genocida y para encaminarnos hacia esto que dice, por ejemplo, el señor Fresco. Porque Segunda República, que primero empezó como una propuesta para la Argentina y ya hoy es una propuesta de una suerte de template, de una plantilla mundial, porque hemos hecho con colegas de Estados Unidos y de Canadá, le estamos dando forma para el mundo angloparlante. Por ejemplo, tenemos un sitio que es www.secondrepublicproject.com, donde describimos todo esto en idioma inglés para que se pueda entender y hay videos, etc. Nosotros decimos que en realidad son 5 pilares lo que necesita cualquier país para volver a ponerse en orden. Y la forma de llegar